A todos. Siendo las 5:07 de la tarde, vamos a dar inicio a nuestro webinar. Hoy contamos con el acompañamiento de un equipo muy interesante, muy lleno de experiencia y de aprendizajes un poco más formales y duros en el emprendimiento para todos los emprendedores que nos acompañan. El día de hoy estamos en el webinar Formalizando tu empresa con Mateo Abreu y el equipo de SpiceWise. Mateo Abreu es egresado de Administración de Empresas del CESA y emprendedor, cuyos emprendimientos nacen desde su paso por la universidad y pues es cofundador de Boon, que es una hamburguesería muy interesante que tiene una apuesta por traer la comida desde el campo a la mesa, y cofundador también de SpiceWise, que es el emprendimiento, la empresa que nos va a acompañar el día de hoy. También nos acompaña Milena, del equipo de SpiceWise. Ella es contadora y lleva más de 10 años, casi 15 años de experiencia apoyando en todo el ejercicio de back office a diferentes empresas. El día de hoy ellos nos van a acompañar, nos van a brindar claves, herramientas, algunos tips sobre cómo organizamos la casa, cómo organizamos nuestra empresa en este camino de creación de emprendimientos cuando empezamos a crecer y necesitamos formalizar, necesitamos organizar nuestra contabilidad y necesitamos abrir el camino para continuar creciendo. Mateo y Milena, bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y les cedo la palabra. Listo, Alejandra, muchas gracias por la introducción, por el espacio. Qué rico poder seguir con la universidad haciendo iniciativas y pues pudiendo contar un poco la experiencia después de egresado. Yo me gradué en el 2017, ya casi 3 años. Y como bien lo decía, yo empecé con un emprendimiento en la universidad que se llama Boon Hamburguesas y Papas. De pronto han visto alguno de nuestros puntos de venta en Bogotá. Y bueno, y después de casi 5 años de tener esa empresa, pues me di cuenta y nos dimos cuenta que la importancia de tener la contabilidad y los números al día es clave para poder tomar decisiones y realmente pues controlar y rentabilizar el negocio. Entonces, pues qué chévere que esté este espacio hoy acá. Para muchos puede ser un tema un poquito ladrilludo, pero que al final del día, pues de verdad que es algo muy importante porque son los cimientos para cualquier tipo de negocio. Y nos acompaña Milena. Milena es contadora del equipo de nosotros, que como bien tú lo decías, lleva más de 15 años trabajando en la industria, más de 15 años ayudando en la contabilidad de diferentes empresas, desde startups que están empezando hasta empresas pues ya mucho más grandes. Entonces, les voy a compartir la presentación y le damos inicio al tema de hoy. ¿Listo? Cuéntenme si Listo, ya están perfecto. viendo, Ahí te estamos viendo. la pantalla. Sí. Listo, qué chévere. Entonces, pues primero para empezar vamos a hacer una pequeña introducción de lo que es SpiceWise, para que pues todos estemos como en contexto por qué estamos dando la charla y pues de dónde venimos nosotros, ¿no? SpiceWise nace con la convicción de que hay una mejor forma de hacer empresa, y esa forma es teniendo una contabilidad en tiempo real que nos sirva para poder tomar decisiones. Y todo esto lo hacemos pues en una plataforma en la nube que permite que esto pase. Entonces, en esta plataforma las empresas tienen un usuario donde ingresan a este usuario y pueden subir las facturas de compra y facturas de venta que tienen, y pues diferentes documentos contables para que nosotros les podamos llevar la contabilidad y así poderles tener pues informes y datos que le ayuden en el momento a poder tomar decisiones. Para contextualizar un poquito para muchos que de pronto no han llevado la contabilidad antes o que de pronto no saben mucho del tema, la contabilidad normalmente se hace en físico, los papeles se le entregan en físico pues a un contador y ese contador pues después los procesa y después de un tiempo que puede pasar de 1,
de un mes hasta 3 meses, le termina entregando a uno unos estados de resultados genéricos, sin importar el negocio. Nosotros decidimos cambiar eso y lo hacemos con una plataforma para que la información sea inmediata y entregue indicadores y informes relacionados a la industria. Esto nace un poquito ligado pues a los restaurantes, porque nace de mi experiencia con la cadena de hamburguesas, Boon Hamburguesas y Papas, pero pues hoy en día es un servicio que le sirve a todos los negocios. Entonces, en la plataforma los negocios suben la factura, como pueden ver en la presentación, y la plataforma con un sistema de inteligencia artificial pues coge los datos importantes para que los pueda contabilizar y se esté contabilizando pues casi que en tiempo real lo que está pasando. Entonces, pues es un servicio muy interesante, ya que le ayuda pues a los negocios a tener su información al día y les ayuda también a poder ver sus cifras y entender pues todo lo que vamos a hablar hoy de contabilidad y de números, ¿no? Que al final del día pues hacen que un negocio tenga buenos cimientos y sea rentable o no sea rentable y o funcione bien, no funcione bien. Y es que al final del día la contabilidad es control de la empresa y es también, pues, es como una radiografía de cómo está la empresa. Entonces es muy importante llevarla al día, llevarla bien y poder sacar información que nos ayude a tomar decisiones. Entonces, bueno, sin más preámbulo, después de esta cuña publicitaria, entramos con los temas del webinar de hoy o del Zoom de hoy. El primero es la formalización. La idea es que pues esto lo hagamos un poquito charlado con Milena y que podamos ir hablando de todos los puntos importantes eh, pues que vamos a hablar hoy. Entonces pues el primero es la formalización y es algo que es muy importante hablarlo y entenderlo porque es una duda que le pasa a muchos emprendedores y muchas empresas que están empezando, que empiezan normalmente como persona natural, o sea, el emprendedor empieza a hacer pues su actividad económica que esté haciendo bajo su mismo nombre y llega la duda en algún momento de decir, bueno, ¿cuándo es ese momento de formalizarse? ¿Cuándo debería constituir una empresa y empezar a tener una persona jurídica con la cual voy a empezar a llevar toda esta actividad económica bajo esa persona jurídica? Entonces, esa es una pregunta que se hace todo emprendedor. Mi respuesta, y ahorita me la corregirá Milena, es que pues depende del volumen de las ventas. Yo le tengo una cifra más o menos si son 15 millones de pesos al mes. Si yo estoy vendiendo más de 15 millones de pesos al mes, pues ya debería volverlo persona jurídica para, para poder separar pues ese negocio de mi persona natural. No sé, Mile, por ejemplo, ¿qué opina en esa parte? No sé si haya un monto, por ejemplo, un monto en el que, para mí el monto son 15 millones, es pensando mucho en la parte de impuestos, ¿no? Pero pues yo creo que igual detrás hay muchos otros puntos que pues los vamos a ir viendo. Sí, sí, es muy cierto. Buenas tardes a todos. Más allá de la cifra para formalizarse como persona jurídica, es de pronto también la proyección que se tenga con el Claro. emprendimiento. ¿Sí? Entonces, dentro de esa formalización hay una proyección de crecimiento, de expansión, que puede ser a nivel nacional, internacional, o solamente abrir eh, más puntos del producto o servicio que yo esté ofreciendo. ¿Mm? También de pronto para tener más posibilidades en el sector financiero, para así mismo crecer como empresa. Entonces son muchas variables que van dependiendo de la proyección que tenga en mi emprendimiento realmente. Claro, claro, sí, yo creo que uno de esos principales puntos es que uno crear una persona jurídica eh, nos ayuda a tener credibilidad y confianza. No es lo mismo llegar a un cliente diciéndole, mira, yo vendo este producto o vendo este servicio como persona natural, sino, no, mira, yo tengo una empresa constituida
hace este producto o presta este servicio. Entonces, esa credibilidad y confianza yo creo que es muy importante a la hora pues, de salir a hacer negocios o a la hora de salir a llevar esa actividad comercial, ¿no? Otro punto, por ejemplo, importante relacionado a eso es el acceso al crédito y el financiamiento, que ahorita Milena lo decía. No es lo mismo llegar a un banco pues pidiendo un préstamo como persona natural, sino, sino ya llegando a un banco con una persona jurídica constituida que ya lleva un tiempo desarrollando esta actividad económica. Entonces, pues para toda esta parte de credibilidad, de confianza con los clientes, con los proveedores, tener una persona jurídica es clave. Tener acceso no solamente pues a financiamiento, por ejemplo, créditos, sino también convocatorias de emprendimiento, por ejemplo, licitaciones, si de pronto le van a vender a una empresa muy grande o si de pronto le están apuntando, no sé, a venderle a alguna empresa pública. Es fundamental pues tener esa formalización y tener esa empresa jurídica constituida que realmente pues nos muestra hacia el mundo como una empresa seria y como una empresa que está haciendo las cosas bien y que tiene pues una actividad económica establecida y que tiene, digamos, un historial haciendo esa actividad. Entonces, pues para todos esos temas de cómo nos ve el mundo, cómo nos ven los proveedores, cómo nos ven los clientes, cómo nos ve el gobierno, es creo que muy importante tener constituida la persona jurídica. También para temas de competitividad, o sea, al final cuando uno entra, uno cuando sale al mercado con algún producto o servicio está compitiendo contra otras empresas y si uno no está constituido como persona jurídica, pues puede que sean puntos que no sean a favor. Entonces, por eso es importante pues tener la empresa constituida. Y un punto importante son los impuestos. Me gustaría, por ejemplo, que Emilia nos hable un poquito por qué es importante tener la empresa formalizada, qué impuestos, por ejemplo, son diferentes de una persona jurídica a una persona natural. A mí se me viene a la mente el caso de un cliente que tenemos en Bucaramanga, que es de una señora que empezó su emprendimiento y su negocio hace 5 años y nunca se formalizó. Fue pasando el tiempo, fue creciendo. Hoy en día es una empresa que vende casi 200 millones de pesos mensuales y nunca se formalizó. Y ahorita, pues, tiene un montón de problemas con la DIAN por no haber tenido esa empresa constituida, los impuestos presentados con esa empresa. Entonces, Mile, ¿por qué no nos cuentas un poquito de eso y vemos esa importancia de pagar impuestos como una persona jurídica y también, pues, de una vez separar la separación patrimonial, ¿no? Porque también otro punto importante es que cuando uno crea una empresa, está separando el patrimonio de uno como persona con el patrimonio de la empresa. Entonces, eso también yo creo que es muy importante, Mile, porque no nos cuenta esa parte de impuestos y de la separación del patrimonio que es súper importante a tenerla en cuenta. Claro que sí, sí, pues uno de los puntos más importantes en el tema de la formalización es el que tú mencionas y es el de el patrimonio como persona natural. ¿Qué pasa? A medida que tú vas teniendo un crecimiento como empresa, llega un tope de ventas o de ingresos que genera que tú pertenezcas a un régimen, ¿sí? A un régimen diferente en el que tú, por ejemplo, al iniciar puede que no, que tengas un servicio grabado, entonces no declares IVA o, bueno, no declares ciertos tributos, ciertos impuestos. Pero a medida que esa operación empieza a crecer, eso va cambiando. ¿Qué pasa si de pronto no tienes la formalidad o no tienes una contabilidad organizada? Esto se presta para que haya un descontrol y se generen problemas futuros en ese tema de impuestos, sea con la DIAN, con la Secretaría de Hacienda, bueno, y con otras entidades a las que no solo se le paga impuestos, sino se le reporta información. El gobierno, por otra parte, y dándole énfasis a este tema de la formalización, ha estado creando en diferentes años beneficios para las empresas como son personas jurídicas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el año pasado, para este tema de formalización, crearon un nuevo régimen que tenía muchos beneficios. ¿Por qué? Porque tanto las personas jurídicas como las personas naturales que se quisieran formalizar
tenían descuentos Mm, de todo tipo. Entonces, cosa que no pasaba con las personas naturales, o sea, en este caso, si tú te formalizas como empresa, si tienes empleados, esto te da una serie de beneficios que también pudimos ver en la situación que vivimos este año, donde hubo apoyo en la empresa para subsidio de nómina, un subsidio adicional para los empleados y todo lo que el Estado pues fue lanzando a medida de que esta pandemia pues fue avanzando en el transcurso del año. Entonces, en este tema de impuestos es muy importante este tema de la formalidad porque a medida de que la empresa va creciendo y que de pronto no tenga cómo cubrir ciertos impuestos, la DIAN para las empresas ofrece alternativas que no van a afectar tu patrimonio personal. Como persona natural, tú tienes esa desventaja que en el momento en que de pronto no puedas cubrir esas obligaciones, se va a ver afectado ese patrimonio y obviamente el problema va a ser mucho mayor que si tú tienes una persona jurídica a la que le van a dar unos beneficios diferentes. claro. Claro, a mí se me viene a la cabeza la de ese cliente de Bucaramanga que trabajó su empresa con mucho esfuerzo, además, porque pues tener una empresa no es tarea fácil, Ujú, y nunca formalizó la empresa y empezó a tener problemas por eso, porque ya estaba vendiendo, pues vendía cantidades muy grandes, ese dinero le ingresaba al banco, y de ese dinero, pues una parte era del impuesto del infoconsumo, que es un impuesto como el IVA, que es un impuesto que no le pertenece a la empresa o no le pertenece a la persona, sino que le pertenece pues realmente es al gobierno, ¿no? Entonces pues esta persona le embargaron las cuentas, la DIAN entró a embargarle las cuentas, y pues tuvo pues un año muy difícil por no tener la empresa formalizada, eh, que le afectó pues su persona natural, sus cuentas naturales, sus activos de persona natural. Entonces, yo sí creo que eso es de los puntos más importantes de la formalización, es poder separar el patrimonio de la persona con el patrimonio de la empresa, ¿no? Y eso pues, porque es que al final del día una empresa o una actividad económica está teniendo relaciones con proveedores, está teniendo relaciones con empleados, está teniendo relaciones comerciales pues con el gobierno, está teniendo relaciones comerciales con muchos actores, que es importante que esas relaciones pues queden separadas de la persona natural y lo hagan realmente con una empresa. Si no, el día de mañana pues se puede prestar para problemas, como este caso que les contamos de una empresa en Bucaramanga que vende muy bien, pero por no tener su contabilidad organizada y por no estar formalizada, pues está teniendo muchos problemas y está afectando a la empresa, eh, toda esa parte de no estar formalizado, ¿no? Entonces, bueno, si quieren, pues vamos pasando al segundo punto importante de la charla, que es la contabilidad como herramienta de toma de decisiones. Y aquí es un poquito lo mismo, ¿no? Después de la formalización, empieza pues uno a llevarle la contabilidad separada al negocio, y, y es una contabilidad que pues, para uno como emprendedor y para muchas personas que están empezando, pues uno muchas veces no le para atención a la contabilidad, ¿no? Y piensa uno muchas veces que pues no, que eso es una formalidad, que hay que llevarlo de pronto pues, por todo el tema de impuestos, y si el día de mañana uno le hacen una auditoría, pero un poquito la invitación es a que veamos la contabilidad como una radiografía de la empresa, y que la veamos como realmente una herramienta para controlar el negocio y para poder tomar decisiones pues, que impacten el negocio a corto, mediano y largo plazo. Entonces, a esto nos dedicamos nosotros, y es basado en esa experiencia de haber tenido empresa y de no llevar la contabilidad bien, porque pues cuando yo empecé a tener el restaurante, pues llevaba la contabilidad, y como les cuento, pues el contador de nosotros o el outsourcing contable de nosotros nos entregaba informes cada 3 meses o cada 6 meses, y pues realmente uno debería coger como una prioridad estar revisando la contabilidad casi que semanal, eh, ir viendo los números para poder tomar decisiones. Entonces, pues, uno de estos, digamos, informes o una forma de ver la contabilidad es el flujo de caja.
y ese flujo de caja, pues es algo que todo emprendedor y toda empresa debe tener muy claro. Todo emprendedor o toda empresa debe tener su flujo de caja proyectado por lo menos a un año, donde diga, bueno, ¿qué gastos voy a tener proyectados de aquí al siguiente año? Y más o menos qué ingresos pienso que voy a tener de aquí al siguiente año para poder, revisar que el flujo de dinero que entra, pues siempre sea mayor al que se gasta y que esté organizado, porque es aquí donde la mayoría de negocios, y especialmente los negocios que están empezando, es que entran en aprietos, porque uno muchas veces, y nos ha pasado con muchos compañeros de la universidad que han montado negocios, venden muy bien, pero se ven en aprietos porque de pronto esas ventas no se las han pagado. Pueden tener ventas que le pagan, no sé, a 30, 60, 90 días, y a veces tienen gastos que tienen que pagar hoy. Entonces, es muy importante llevar ese flujo de caja y siempre pídale a su contador y a la parte administrativa ese flujo de caja para irlo revisando todo el tiempo y mirar que efectivamente esos ingresos que entran hoy, los que entran mañana, los que van a entrar en 3 meses, y lo mismo con los gastos. Mirar que los gastos, a veces hay gastos que toca hacer de inmediato y que van a ser gastos para los siguientes 3, 4 meses. Entonces, pues ese es un punto importante que hay que llevar ahí en la contabilidad para ir tomando decisiones, ¿no? Y que el flujo de dinero pues funcione bien y la empresa pues no se vaya a ver en aprietos. Listo. Otro punto importante pues es el estado de resultados, donde en el estado de resultados pues miramos en la contabilidad que miramos la operación pues en las ventas, qué ventas estamos teniendo, qué costo de ventas tuvo pues esas ventas que generamos. Después cogemos los gastos de ventas, después los gastos operativos, y vamos como desglosando toda la operación de la empresa en un Excel muy sencillo que le diga a uno, bueno, mire, esta fue su operación en, en X mes. Vamos a ver, no sé, que las ventas están bajitas. Podemos ver también, por ejemplo, que nos estamos gastando más de lo debido en diferentes gastos, que si no tuviéramos este estado de resultados, si no lo estuviéramos mirando mes a mes, pues pasan los meses y seguimos cometiendo los mismos errores. Y realmente este es el problema más grande pues de la mayoría de emprendedores y empresas de pronto pequeñas que no llevan su contabilidad al día, no la revisan, y pasan los meses y siguen cometiendo o seguimos cometiendo esos mismos errores, cometiendo esos mismos gastos que de pronto no se deberían hacer, de pronto una nómina muy alta, de pronto un arriendo muy costoso, de pronto, no sé, un costo variable muy alto. Eso es algo que en los restaurantes pues se nos dimos cuenta, y realmente yo creo que en cualquier negocio que tenga un costo variable, por ejemplo, en el caso de los restaurantes con los insumos, y es que uno como dueño de negocio piensa que en un Excel, hace los costos en un Excel, y como que uno piensa que ese costo del Excel es el mismo de la vida real, y cuando uno lleva la contabilidad juicioso, pues se da cuenta que eso no es tan así. Entonces, por eso es muy importante llevar la contabilidad para poder ir tomando esas series de decisiones e ir velando por la salud financiera del negocio, porque todos los gastos que se estén haciendo sean los debidos, los pensados, los proyectados, porque en el día a día, cuando uno no piensa en eso, pues ocurre todas esas cosas que van pasando, ¿no? Entonces, por eso es muy importante pensarlos, proyectarlos y tener muy claro para poder tomar decisiones esa contabilidad. Y eso lo hacemos a través de ¿qué? Eso lo hacemos a través de indicadores, ¿no? Entonces pues, dependiendo del negocio que tengan, pues es importante generar indicadores que les ayuden a entender el negocio, cómo están dando. Por ejemplo, en los restaurantes, siempre solemos llevar un indicador siempre en la cabeza y de primero, que es el food cost o el costo de insumos o de materia prima. Ese es como el costo variable que tiene un restaurante mes a mes, y es súper importante mapearlo, porque al mapear ese costo de ventas nos damos cuenta si, por ejemplo, si ese costo de ventas, si ese indicador se eleva, pueden ser muchos factores. Puede ser que se están dañando insumos, puede ser que se están robando o perdiendo insumos, puede ser algún problema administrativo que están vendiendo sin facturar, bueno, etcétera, etcétera.
mil problemas que de pronto uno no se daría cuenta si no lleva estos indicadores y como estas banderitas rojas que se van prendiendo y apagando a medida pues que uno lleva la contabilidad de una buena manera, ¿no es cierto, Mile? ¿Qué opinas al respecto y por qué es importante esta parte de tener la contabilidad al día y verla como una herramienta, ¿no? Sí, pues más allá de todo lo que ya explicaste, es importante tener en cuenta que la contabilidad o el contador debe ser como esa mano amiga, ¿sí? Que nos ayude a expandirnos más como empresa, ¿sí? Que no sea la contabilidad de que yo recojo tus documentos, te entrego tus impuestos y te doy un balance que de pronto tú tal vez no vayas a entender, sino que va más allá. Es un seguimiento día tras día en la operación de la empresa. Obviamente, en el medio de esto hay capacitación para el cliente porque pues asimismo se va empapando un poquito más de cómo es el trabajo que se lleva a cabo en el tema contable, ¿sí? Para ya al final del cierre de cada mes de su operación ir viendo ese resultado, qué impuestos debe pagar, por qué se dio ese resultado de ese valor que tengo que pagarle a ciertas entidades, cómo fue mi operación, qué debo mejorar, en qué de pronto costos estoy incurriendo que podría mejorar en el transcurso del siguiente mes. Y asimismo proyectarme para que en ese momento de la expansión sea como más un paso seguro que cuando apenas estoy iniciando mi emprendimiento. Entonces, la contabilidad es de vital importancia para que una empresa, pues obviamente tenga la rentabilidad que requiere. Sí, sí, de acuerdo. Yo estoy ahí muy de acuerdo y la verdad es que lo que dice Milena es un punto muy clave que, por ejemplo, nos pasó a nosotros y vimos que les pasó a muchos compañeros que montaron empresas y empresas cercanas y es que en la contabilidad tradicional, pues el contador o el outsourcing contable le entrega después, primero después de un tiempo que puede ser muy largo, 3 meses, 6 meses, unos balances y unos estados de resultados que muchas veces el dueño de la empresa no sabe leerlos o entenderlos bien. Entonces, por eso es importante que la persona que les esté llevando la contabilidad o cuando les vayan a llevar la contabilidad en el futuro, pues sí sea un amigo para que le ayude a uno, bueno, oiga, entendamos los números para que realmente uno pueda pues controlar el negocio y pues al final del día rentabilizarlo, que eso es, pues, es el otro tema que vamos a hablar hoy. Si quieren, voy a ir avanzando y llegamos a este punto tan importante de la rentabilidad, ¿no es cierto? Esto pues va de la mano con la parte de arriba, o sea, después de uno entender los números y tener unos procesos que le permitan a uno tener la contabilidad pues casi que al día, debería el dueño del restaurante o del negocio sentarse pues todos los meses a mirar esos números y a ver, pues por lo menos a mirar estos dos grupos que debe tener la empresa. El primero, el costo variable, y el segundo, pues el costo fijo. Muchas veces, pues tú puedes sonar, no sé, plastilina o algo pues muy sencillo, pero se sorprenderían la cantidad de negocios que cierran por no estar fijándose en en estas métricas, ¿no? O en estos números. Entonces, como les contaba en la diapositiva pasada, el costo variable es un costo que se puede subir o bajar muchas veces sin uno darse cuenta, ¿no? Si uno no tiene procesos claves que estén detrás, pues mapeando que ese costo, que velen porque ese costo variable pues sea el esperado, ¿no? Por ejemplo, les cuento que para el restaurante, el ideal o el teórico es que el costo de la materia prima pues no pase el 30% del valor de la venta. Eso es decir que si, por ejemplo, no se vende un producto a 10.000 pesos, mi materia prima de ese producto de 10.000 pesos, pues no debería superar los 3.000. Entonces, eso en teoría es muy bonito, pues digamos que así funcionan, así uno se hace rico en Excel,
pero cuando va a la hora de la verdad, muchas veces, pues lo que uno planteó en Excel, pues muchas veces puede que a la hora de la verdad, no sé, en la cocina le estén echando más salsas o estén poniendo insumos que, por ejemplo, no tuvimos en cuenta al principio en el Excel. Por ejemplo, a nosotros nos pasó con los empaques. Nosotros teníamos los costos súper bonitos en Excel de la hamburguesa, de las papas, de todos los insumos, pero cuando empezamos a después a mapear el costo y a entender nuestro costo, nos dimos cuenta que, por ejemplo, nosotros los empaques no los estábamos teniendo en cuenta. Y eso era un rubro pues súper importante. Imagínense, por ejemplo, para un restaurante nosotros que vendemos casi la mitad de nuestras ventas a domicilio. Entonces, en esta parte de costos variables es donde más se debe optimizar y donde más se debe estar cuidando todos los días que la cosa esté funcionando bien. Y un poquito el punto que yo les quiero transmitir aquí es que eh, la rentabilidad de una empresa al final del día, o sea, al final del día lo que le queda a los accionistas es un porcentaje muy pequeño. O sea, al final del día a una empresa le puede estar quedando de utilidad neta, de margen neto, le puede quedar el 5, el 10% de todo lo que vendió. Entonces un punto porcentual en el costo de ventas que se desalinee está afectando directamente esa rentabilidad de los accionistas que tanto han trabajado y que tanto están esperando pues, las utilidades o los frutos pues, de la empresa, ¿no es cierto? Entonces, por eso esta parte de rentabilidad es súper importante tenerla en cuenta y súper importante tenerla en la cabeza, porque también nos ha pasado con muchos emprendedores que hacen los costos en Excel y dicen, no, yo ahí me queda el 40%, el 30%, el 50% de las ventas. Pues eso al final del día es mentira porque pues como les digo, nosotros tenemos que pagar impuestos, tenemos que pagar, bueno, una serie de cosas que al final del día, pues realmente a una empresa, el margen neto, utilidad neta, pues no es, nunca es muy alto, ¿no? Siempre está entre el 5 y 10%, y entonces un punto porcentual que uno logre optimizar en el costo variable, pues es un punto porcentual directamente que se lleva pues el accionista al final del ejercicio. Y para verle un poquito en números, pues digamos, no sé, una empresa promedio que venda 100 millones de pesos, que logre, por ejemplo, la mayoría de nuestros clientes a veces tiene el costo variable casi que en el 40 o en el 38. Si logra bajar 4 o 5 puntos en el costo porcentual, pues va a significar un dinero importante en la operación de la empresa. Entonces, por ejemplo, les hacía el ejercicio, un restaurante que venda 100 millones de pesos al mes, pues que ahorres 4 puntos porcentuales, van a ser 4 millones libres al final del ejercicio, pues no tenía antes. Entonces, por eso es tan importante esta parte de los costos variables. Por ejemplo, Mile, cuéntanos un poquito, tú que has estado de la mano con restaurantes revisando estos procesos y en empresas, ¿cómo ves que este costo variable se ve afectado por malos manejos o qué opinas del costo variable? ¿Ahí me escuchas? Se me fue Ya, como ya, la perfecto, señal. sí. Sí, bueno, en este tema de los costos es importante el tema sobre todo de los inventarios, ¿no? Claro. Muchas veces este tema de los costos que se hace una evaluación tardía es por que no se lleva un inventario riguroso. Entonces, los inventarios se deben hacer todos los días. Hay que especializar, hay que hacer una evaluación, perdóname, hay que hacer una evaluación constante de los proveedores, ¿sí? Porque cada mínimo peso entre diferencia entre los proveedores que nos brindan cada insumo que manejamos en los diferentes restaurantes afectan ese costo. A medida que se haga pues esa evaluación estricta, vamos a ir mejorando este costo, que también va de la mano con los costos variables, por ejemplo, que en el momento en que aumenta la operación, de pronto yo quiera contratar un personal que no sea fijo, sino temporal, de pronto no hago una evaluación muy rigurosa en este tema y empiezo a subir mi costo por esos turnos que pago adicionales. En otro tema que podemos ver como ese costo elevado es en el tema de las compras que a veces se generan para aseo y cafetería. Esto, a pesar de que no hace parte del inventario, también debe tener una evaluación de proveedores.
Y este es el trabajo que empezamos a hacer, por ejemplo, en Boon, Ujú. cuando vimos que en el tema de los empaques teníamos como ese desfase en los costos. Empezamos a evaluar, a buscar proveedores nuevos, obviamente con la misma calidad que se le estaba dando al cliente. Y ahí logramos encontrar nuevos proveedores con mejores alternativas para la empresa. Y esa evaluación fue la que nos llevó a poder llegar al punto de equilibrio en este costo. Entonces, ahí es donde juega un punto importante el tema de la contabilidad. Cuando yo tengo un buen acompañamiento, no solo se limita a digitar una información o a presentar unos impuestos, sino a dar este tipo de acompañamiento al cliente de evaluar mi tema de talento humano, si realmente tengo el personal que requiero, de pronto puedo trabajar con menos personal que no aumente tanto mis costos, la evaluación del tema de los inventarios, que se esté llevando un sistema de inventario que sea favorable para la empresa, el tema en el tema de los manejos de cierres de caja, eso también es muy importante, que se lleve un control estricto de las ventas que se generan, sea directas del punto, ahora que se manejan con todas las plataformas que digamos ahorita han tenido como un mayor impulso con este tema de la pandemia. Claro. Y bueno, una serie de variables más que todo esto es un acompañamiento del tema contable. ¿Sí? Entonces, ahí la importancia de la contabilidad como herramienta para esa toma de decisiones, no solo en el final del periodo para decir, bueno, me fue de esta manera y puedo hacer estos cambios, sino en el transcurso de la operación, de tener esos consejos a tiempo para yo ir como puliendo más mi operación eh, y todos esos procesos y procedimientos dentro de la empresa. Sí, ahí mi le dice un punto súper importante y es la parte de los proveedores, es súper importante. Yo creo que hay algo muy importante para transmitirles y especialmente a todos los que estén empezando a hacer empresa, y es que en el mercado hay muchos intermediarios. A nosotros nos pasó, pues valga la redundancia con el tema de los empaques, que nosotros le comprábamos los empaques al distribuidor del que hacía los empaques. Entonces todos esos distribuidores o todos esos intermediarios son los que elevan mucho los costos. Y al final, como les digo, cada negocio es un negocio del centavo, donde uno tiene que estar mapeando sus proveedores, mejor dicho, casi que todos los días y viendo que los costos que uno está teniendo realmente son los que son y que no están elevados por algún intermediario del mercado. Entonces, y eso no pasa pues solo con los empaques, pasa con todos los proveedores. Siempre hay intermediarios del intermediario, del intermediario, del intermediario, y todos esos intermediarios tienen que ganar. Entonces, lo importante es uno ir aprendiendo de la industria en la que uno esté trabajando e ir buscando pues la fuente de los insumos para que pueda llegar a tener un costo variable eh, objetivo y un costo variable pues que le sirva al negocio. Ahí hay pues otros procesos importantes para hablar, pero pues no me quiero alargar mucho porque pues sé que ya se nos va a acabar el espacio, pero sí les quiero dejar la inquietud de que hay que estar haciendo una evaluación de los proveedores. Es importante cada 6 meses hacer una evaluación de los proveedores, que la calidad a uno se la mantengan, que el precio a uno se lo mantengan, buscar otros proveedores del mercado para compararlos. Eso es algo súper importante. Y el otro punto en la parte de la rentabilidad que es importante siempre revisar son los costos fijos. Y esto es algo que con la pandemia, pues los costos fijos son esos costos que la gente más se ha replanteado ahorita. Y ahí entra, por ejemplo, los arriendos, que es un costo fijo que es de los principales rublos de cualquier negocio, de comercio, pues que tenga un local al público o hasta de pronto de oficina. Entonces, pues estos costos fijos son súper importantes, replanteárselos, intentar tomar los menos costos fijos que sean posibles, eh, y siempre buscar alternativas. Por ejemplo, si la empresa de ustedes pues puede funcionar en remoto, pues mejor funcionar en remoto que alquilar una oficina. Si de pronto, por ejemplo, en el caso de un restaurante que vende bien a domicilio, en vez de tener un local al público que le sale más costoso, pues arriende una cocina oculta que le puede costar la quinta parte que un local al público.
Entonces, pues esos costos fijos también es importante hacerles un apego. Y hemos visto muchos emprendimientos que se meten a pagar unos costos fijos súper locos sin tener claro pues ese flujo de caja para pagarlos. Otro punto importante ahí es la publicidad. Hemos visto a muchos emprendedores y hemos sido esos emprendedores que le paga una agencia o a, sí, o a un equipo de marketing externo mensualidades altas por hacer toda la parte de contabilidad, de toda la parte de publicidad. Y de verdad que todos esos costos pues encarecen la rentabilidad. Entonces hay que medir muy bien que cada costo que uno haga valga la pena. O sea, si le están pagando un equipo de publicidad, pues tienen que haber métricas que muestren que están subiendo las ventas para que justifique ese pago. Y lo mismo con con todos los costos fijos que tengan, midan que ese costo fijo que están pagando realmente les esté dando frutos para pagar ese costo fijo. Entonces, pues eso sería, digamos, lo que todo relacionado pues con la rentabilidad. Y como les digo, todos los negocios son un negocio del centavo, es súper importante cuidar cada peso y bueno, por eso pues la importancia de la contabilidad al día y un buen seguimiento. Creo pues que esos eran los temas de hoy. No sé si de pronto alguien tenga alguna pregunta. Aquí en este espacio pues les dejamos nuestras redes sociales. Si de pronto tienen alguna duda, si los podemos ayudar con cualquier cosa que necesiten, nosotros seguimos trabajando de la mano con el CESA, con todos los emprendedores que estén saliendo para ayudarlos con toda esta parte de back office. Entonces, pues nos pueden seguir en redes sociales, en Instagram estamos como SpiceWise raya al piso CO, o nos pueden escribir al correo, aquí puse mi correo personal que es mateo.abreu@spicewise.com, o también pueden escribir al correo info@spicewise.com. No sé si abrimos el espacio para preguntas, Alejandra. No, pues Mateo, muchísimas gracias y también a Milena, muchas gracias. Ha sido una presentación muy clara, muy concisa y con varios elementos claves para cuidar de los emprendimientos. Importante tener control sobre los ingresos y los egresos, costos fijos, costos variables y establecer relaciones relaciones óptimas con proveedores, estar evaluando ese ejercicio, me parece que es algo fundamental para garantizar que los insumos con los que desarrollen sus productos o lo que requieran para prestar sus servicios sea de la mejor calidad. Acá en el chat nos han puesto varias preguntas, entonces si quieres hacemos como un barrido de las preguntas que nos han hecho Claro, o claro que quieres ir sí. respondiendo una a una. ¿Qué prefieres? Pues ven, déjame ver dónde puedo abrir el chat y las vamos viendo una a una. Listo. Entonces, si quieres te las voy leyendo y vamos atendiendo a cada una. Entonces, la primera la hace Paula Arango y nos dice, por favor, ¿nos podrían indicar cuáles son los documentos o requisitos básicos para constituir una empresa? Bueno, muy buena pregunta y dejo a Milena, que es experta en constituir empresas. Yo creo que Milena este año se ha hecho el máster en constituir empresas. Cuéntanos, Mile, cuáles son los documentos necesarios para constituir la empresa. Bueno, para constituir una empresa inicialmente, pues obviamente es tener la idea del emprendimiento que voy a hacer, tener el nombre de la empresa y en documentos, pues realmente al inicio solamente son las copias de los socios que van a quedar dentro de nuestra empresa y ya documentos legales que cada entidad exige. Cuando hablo de entidad, hablo de la Cámara de Comercio, de la DIAN, de la Secretaría de Hacienda, que son las entidades con las que debo generar una serie de procesos y registros para crear mi emprendimiento como persona jurídica. Exacto, que hay para hacer, digamos, como más claros, creo que sería entonces estatutos, fotocopia de cédula de los socios Sí. y información básica de la empresa. ¿A qué actividad económica se dedicaría? Dirección pues, postal de la empresa y un teléfono de contacto, correo. Y nada más, ¿no es cierto, Mili? Y, bueno, No, y el nada valor más, ¿no es del cierto? Con capital eso con el que vayan a arrancar, que pues generalmente yo siempre aconsejo que sea el mínimo hasta que determinen pues como el proceso que va en el transcurso del año, en el transcurso de un periodo de tiempo determinado, para ya capitalizar de otra forma
ese patrimonio que yo estoy creando inicialmente. Perfecto, listo, sí, es súper sencillo. El proceso de crear empresa se demora, siendo juicioso, yo creo que una semana, Mildred, unos 6 días hábiles o un poquito Sí, más. ese es el tiempo que nosotros más o menos tenemos, de 5 a 6 días. Perfecto, no, listo, listo, súper Vale. claro. Siguiente pregunta. Bueno, Isabel nos pregunta, ¿cuáles son los indicadores financieros más importantes cuando se está iniciando un negocio? ¿Qué indicadores o qué información debe medirse cuando se está iniciando con un emprendimiento? Bueno, muy buena pregunta. Creo que pues depende un poquito del emprendimiento que estén montando, pero es importante siempre medir los márgenes, mirar que ese margen, esa por ejemplo la utilidad bruta sea la esperada, para uno ir afinando los costos y que pues, realmente en el proceso pues estemos construyendo una empresa que esté dando los márgenes esperados, o por lo menos los márgenes que la industria debería tener. Eso es súper importante. Si de pronto tienen deuda, van a abrir su negocio con deuda, puede ser deuda financiera, la deuda que vayan a tener, pues es importante medir el endeudamiento y hacer bien esos flujos para que pues, poder ir mapeando esos indicadores. Perfecto. También nos preguntan, bueno, hay dos preguntas de Lucía. La primera es, ¿cómo diferenciamos el patrimonio personal del de la empresa al comienzo, cuando la mayor cantidad de capital es de inversión propia? Era un tema que conversaste junto con Milena en una parte de esta presentación. Y pregunta, en negocios vinculados con procesos de educación y de formación, ¿cuáles serían esos indicadores relevantes para llevar un buen seguimiento del proceso? Listo, entonces si quieres vamos con la primera. La primera, pues es importante, Lucía, ver el patrimonio que le pongas a la empresa, que seguramente pues puede ser inversión propia en este caso como lo indicas, pero pues la empresa, acuérdese que pues la empresa es que va a seguir funcionando y pues tiene una proyección a futuro. A futuro, si la empresa, por ejemplo, tiene una relación, va a empezar a tener relaciones comerciales, esa relación comercial está vinculada con solamente ese patrimonio que le metiste a la empresa. Seguramente vas a tener más patrimonio que ese, el patrimonio tuyo, que puede ser, por ejemplo, no sé, tu casa, tu carro, tus cuentas bancarias a título personal. Entonces, por eso es importante como destinar ese capital con el que monta la empresa, por decir algo, no sé, 50 millones. Esos 50 millones son de esa persona jurídica y hasta 50 millones va a responder la empresa si entra, pues digamos, en algún litigio o algún problema con algún proveedor o tercero. Y así proteges, digamos, el otro capital que está quedando a nombre de persona natural tuyo, ¿no? Puede ser la casa, el carro, etcétera, etcétera. Y el segundo, los negocios vinculados a procesos de educación y formación. ¿Cuáles serían los indicadores relevantes para llevar un buen seguimiento del proceso? Bueno, ese debe ser un negocio pues totalmente de servicio. Ahí es muy importante ir mapeando la nómina que estén manejando mensual, sea acorde con los ingresos que estén teniendo. Entonces, hemos visto con muchos negocios de servicio que se emocionan contratando personal y al final del día, pues los ingresos de ese servicio no dan para pagar todo ese personal. A muchos emprendedores que de pronto no les pasa al principio que ven que el sueldo, por ejemplo, ven un sueldo de 2 millones de pesos y creen que son solo 2 millones de pesos, especialmente en esos negocios de servicios que los sueldos pueden ser un poquito más altos, por ejemplo, el de un profesor, el de alguna persona que preste este servicio, puede ser, no sé, 2, 3, 4, no sé, 5 millones. Eso al final con los parafiscales, pues puede ser un monto mucho más alto. Entonces, yo en la parte de costos me mapearía muy bien esa parte de nómina para que, para que pues, el crecimiento que va teniendo la empresa funcione y la empresa pues, no vaya a tener problemas de caja. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Mateo. Acá nos pregunta Sandra. Buenas tardes. Que en los casos de los emprendimientos caseros,
digamos, emprendimientos que nacen de cero como una iniciativa un poco familiar, ¿qué directrices se deben tener en cuenta? Bueno, muy buena pregunta. La mayoría de los negocios empiezan así caseros. De hecho, pues muchas de las empresas que hoy en día les llevamos la contabilidad empezaron desde la cocina de la casa o desde haciendo su producto o servicio en casa. Ahí lo principal que yo les podría decir, lo primero es que no mezclen lo del negocio con lo de la casa. Que eso vimos que le pasa pues a todos los clientes que empezaron con nosotros, que mezclaban la plata del negocio con la plata de la casa o los insumos del negocio con los insumos de la casa. Entonces es importante bien esa separación de insumos y esa separación de ingresos y de todo. Y segundo, pues que tengan proyección para salir de la casa y que se formalicen para que pues puedan empezar a tener un negocio que esté proyectado a crecer, un negocio que esté proyectado pues a ser una persona jurídica que tenga pues unas ventas importantes y que sea próspero. Ese sería como lo importante. Bueno, acá también nos pregunta Adriana Norato, ¿qué empresa de facturación electrónica recomiendan? Y en particular en estos momentos de Sí, contingencia sanitaria en que la facturación electrónica prácticamente ya se convirtió en algo obligatorio. algo ¿Qué nos obligatorio. punto? Pues bueno, me gustaría oír la opinión de Emilia al respecto de eso. Yo, digamos, lo que les puedo decir es que la mayoría de software contables les debería ofrecer ese servicio. Entonces, si ustedes, por ejemplo, hoy en día están llevando su contabilidad con Sigo o con Elisa o con World Office, dentro del fee que ya pagan por ese software contable, les debería incluir la facturación electrónica. Muchos de nuestros clientes han caído de pronto en el error de facturación electrónica cuando ya su software contable tiene facturación electrónica. Entonces, pues yo miraría esa parte primero antes de salir a comprar facturación electrónica. No sé, Mile, tú que has visto y conoces mucho más de todo este tema de facturación electrónica, ¿qué software recomiendas que te haya funcionado bien para este tema y que también sea costo eficiente? Porque he visto también en el mercado muchas empresas que venden facturación electrónica a costos súper elevados. Sí, pues mira, en ese tema de facturación electrónica, inicialmente sí, los precios estaban por las nubes porque solamente habían ciertos desarrolladores tecnológicos que estaban certificados para generar este proceso. Ya después, a medida que fueron aplazando como la obligatoriedad de las empresas para generar este tipo de facturación, ya pues obviamente los software contables fueron avanzando en este sentido y ya fueron como incluyendo eso dentro de su servicio o dentro de esos planes que ellos venden. Yo por experiencia personal siempre recomiendo WordOffice. Y para de pronto las empresas que no tienen un volumen de facturación alto, que a veces, por ejemplo, en las empresas de servicios finalmente generan unos servicios dentro del transcurso del mes y al final del mes solamente necesitan 10 facturas. Para empresas así, se puede generar por la página de la DIAN, que es totalmente gratuito. Y realmente la página funciona y la implementación es súper sencilla. Entonces, Sí, hablando de software, pues yo recomiendo WordOffice. Para empresas que no tengan volumen de facturación, directamente por la DIAN. Y y ese yo, y yo, proceso con la DIAN, Mira, ¿cómo podrían, o algún tip sobre el proceso con la DIAN? Qué pena que los interrumpa, porque creo que tenemos acá varios emprendedores que están iniciando aún con su empresa, entonces, entre más puedan aprovechar las herramientas que ya están disponibles, sin un gran nivel de inversión, creo que para ellos sería clave. Sí, pues nosotros hemos estado manejando como un paquete de capacitación y de implementación de la facturación electrónica para lo que solamente requieren tener el usuario activo en la DIAN y se generan unos procesos de solicitud de esos usuarios y accesos a la DIAN para implementar la factura, que va desde la solicitud solamente de la resolución, que es el número certificado por la DIAN sobre el que yo voy a facturar, hasta ya pues hacer las pruebas en la DIAN, se generan unas facturas de prueba pues, con los clientes a los que yo normalmente le hago factura y ya después de eso tengo un acceso de 24 horas a la plataforma,
que en cualquier momento yo puedo generar mi factura, donde me va a pedir solamente los datos como si yo generara una factura manual o en computador. Claro, sí. Yo creo que eso es igual un proceso importante hacerlo de la mano con el contador, porque pues de todas maneras, pues todo lo que relaciona a la DIAN pues son temas delicados y vale la pena pues, que lo haga una persona que esté capacitada, ¿no es cierto? Pero entonces, si no tienen mucho volumen de factura, yo sí le exigiría al contador que tengan, o si lo quisieran hacer con nosotros, pues que esa persona pues, se los haga y les organice bien todo lo de la facturación electrónica. Y yo ahí tengo una convicción y es que a futuro, no sé si en un año, dos o tres, pues la facturación electrónica debería ser gratis, debería ser un valor añadido de los servicios contables, ¿no? Eso es algo en lo que nosotros pues estamos trabajando y esperamos pues pronto ojalá poder ser un ente que genere facturas electrónicas dentro de nuestra plataforma sin ningún costo alguno. Sin ningún costo alguno. Uno ve países, por ejemplo, como España. España creo que desde el 2014, 2015, ya todo el mundo funciona con facturación electrónica y hoy en día pues es algo gratuito que tienen los software contables allá o los outsourcing, algunos outsourcing contables de españoles. Entonces pues yo creo que en Colombia debería pasar lo mismo con el transcurso del tiempo. Y es algo muy bueno que pasa. La verdad es que tener facturación electrónica pues ayuda mucho en toda la parte de contabilidad. Vale, muchísimas gracias. Y la última pregunta que tenemos nos la hace María Núñez. Ella pregunta, ¿qué persona jurídica me recomiendan si me quiero constituir como empresa? Entendería yo que como persona jurídica, como empresa unipersonal, ¿cómo debería constituir su empresa? Claro, ¿Qué recomiendan? pues mira, hay un tipo de persona jurídica que se llama Sociedad por Acciones Simplificadas, que es la famosa SAS. Entonces, la mayoría de empresas que van a encontrar en el mercado son empresas SAS. Por ejemplo, nuestra empresa de contabilidad SpiceWise se llama Grupo Mafji SAS. Entonces, ese SAS significa Sociedad por Acciones Simplificada. De primera mano, pues yo te recomendaría esa, tocaría de todas maneras uno de pronto mirar la actividad económica a la que se va a dedicar la empresa, pero en el 95% de los casos yo creería que esa es la persona jurídica a elegir o el tipo de persona jurídica a elegir, puesto que es la forma jurídica más fácil de crear, más fácil de liquidar, que más cuida el patrimonio de los accionistas. Entonces, pues no sé, Mile, tú también de pronto, ¿qué recomiendas? Sí, estoy de acuerdo contigo, es esa persona jurídica y bajo ya el régimen tributario que les comentaba en uno de los puntos que tratamos, y es el régimen simple, que es el régimen que en este momento ofrece mayores beneficios para las empresas, sobre todo si están Claro. empezando con la formalización. Bueno, creo que con eso cerramos nuestra ronda de preguntas. Y nuevamente, muchísimas gracias, Mateo, gracias, Milena, por habernos acompañado acá en este espacio, en este webinar de Formalizando tu empresa, tu emprendimiento, en el cual hemos brindado claves y elementos relevantes y fundamentales para que los emprendimientos puedan organizarse y prepararse para seguir creciendo y seguir aumentando sus ventas. Nos vamos con muchísimos aprendizajes y pues queremos invitar a todos nuestros asistentes a que sigan en las redes sociales a SpiceWise. Ahí los encuentran en Instagram como SpiceWise_Co. También pueden seguir las redes sociales de Incuba. Nos encuentran como Incuba, @IncubaCesa en Instagram e incuba.cesa en Facebook, en donde seguiremos publicando más actividades y contenidos especializados para ustedes, para los emprendedores. Nuevamente, muchísimas gracias por su participación, y a Mateo y a Milena, infinitas gracias por habernos acompañado en la sesión de hoy. Bueno, Alejandra, no, a Incuba y al CESA por estos espacios y pues nada, pues mucha suerte a todos los emprendedores que estén haciendo empresa ahorita. Es un momento de oportunidades, mucha suerte con todo y cuenten con SpiceWise para lo que necesiten.
Muchas gracias. Gracias a ustedes y los invitamos a que sigan muy de cerca las actividades que va a realizar también SpiceWise. Y si tienen alguna inquietud, quieren formalizar su empresa, necesitan ayuda con todo el back office, que es un poco un dolor de cabeza para todos los emprendedores, invitadísimos a seguir el trabajo de SpiceWise. Muchísimas gracias a todos y feliz noche. Bueno, feliz noche. Gracias. Hasta luego.